Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es... la celebración de nuestro podcast número 50. ¡Bravo! Les cuento, queridos amigos, que estamos muy contentos de traerles este podcast el día de hoy. Queremos contarles que estamos hoy alcanzando el podcast número 50. ¿Quién lo iba a creer, Paula, cuando empezamos con este proyecto, que íbamos a empezar de esa manera? Y que íbamos a llegar a este punto. La verdad es que cada vez que soñamos en números 50, 100, pues ese se convierte como en nuestro sueño a seguir, pero definitivamente llegar al podcast número 50 y mirar hacia atrás y leer el listado de temas que hemos cubierto, pues es fascinante. La verdad es que nos sentimos muy bendecidos por toda la gente que ha contribuido al podcast. Hemos hecho unas entrevistas preciosas con unos temas muy interesantes. Hay temas para todo el mundo, hay temas que gustan más que otros, temas que de pronto que para algunas personas no son interesantes, pero de eso se trata, de generar específicamente información que pueda ser útil para algunas personas en ciertos momentos de la vida. Yo siento que hay temas que llegan a la vida en ciertos momentos donde uno realmente los necesita. Alguna vez yo asistí a una conferencia hace muchos años que yo decía, es un tema como que no es interesante para mí, pero que hoy en día la escucho y digo, este era el momento perfecto para yo escucharlo en mi vida. Sí, en eso tienes toda la razón y sobre todo basado en los comentarios que hemos recibido de muchas personas en diferentes países con este alcance que hemos tenido en nuestro podcast, es muy gratificante, ¿no? Y nos llena de mucha responsabilidad. Y, por ejemplo, yo escucho muchos podcasts distintos. Hay uno que me encanta escuchar y es el de Business Harvard Review. Y ellos traen temas que también, lo mismo, son muy interesantes y aplican a diferentes campos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace un par de semanas estaba yo escuchando uno sobre cómo ser mejor líder, ¿cierto? Dentro de una empresa. Entonces me pareció chévere, pero a la siguiente semana sacaron uno de cómo aumentar la capacidad de los neurotransmisores, en fin, un tema bien complicado y pues bueno, no era de mi interés, entonces sencillamente lo escuché porque ya estoy acostumbrado a escucharlo, pero no era de mi interés, no me llegó tanto como me llegan otros temas, por ejemplo el de liderazgo. Y yo pienso que pasa lo mismo con nuestros oyentes, ¿no? Les proporcionamos diferentes temas con la esperanza de que le llegue y toque a alguna persona allí donde nos están escuchando. Y la verdad es que recibimos unos comentarios que, como les hemos dicho en otros podcasts, con mucha humildad los recibimos, pero son súper gratificantes. De verdad que leemos cosas que decimos, wow, vale la pena seguir con esto, vale la pena seguir luchando por construir este podcast, por seguir creciendo nuestra audiencia. Así que esos comentarios nos llenan de muchísima alegría. Y creo que el agradecimiento más grande que les podemos dar es por aquellas personas que deciden en algún momento compartir nuestro podcast con alguien más. Y pienso que ahí está el secreto de nuestro crecimiento, en esas personas que dicen, yo sé que a esta amiga le va a servir este tema, se lo voy a mandar. Yo sé que mi esposo debería escuchar esto porque no lo hemos hablado nunca. O yo sé que aquella amiga que también es inmigrante y que está en Alemania, en Suiza, en esos países que son tan lejanos, también le puede servir esta información porque como inmigrante compartimos muchas cosas y pienso que ese es finalmente como el objetivo nuestro con el podcast, es compartir esta experiencia que como inmigrantes hemos vivido y como todo lo que como todos esos retos que uno enfrenta como inmigrante, que tal vez si estuviera en su país de origen de pronto se hubiera enfrentado a otros diferentes. Y siento que ese ha sido como el motor de este podcast y pues estamos súper contentos. Y para celebrarlo con ustedes precisamente dirán, pero bueno, ¿cómo así que esto es la celebración de 50 y qué? ¿Qué van a hacer? Bueno, primero nos estamos tomando un vinito, obviamente porque estamos celebrando. Chin. Pero queremos contestar a esas preguntas que nos han hecho. Muchas veces nos han escrito muchas preguntas, nosotros tratamos en lo posible, pienso que el 100% de las veces contestamos las preguntas a través de correo, pero tenemos algunas acá que nos parecieron interesantes y queríamos compartirlas con ustedes como parte de la celebración para que este podcast realmente sea de celebración y de agradecimiento con nuestros oyentes.
Bueno, y les vamos a compartir también algunos comentarios bonitos que yo sé que a las personas les llega, a nosotros nos llega al corazón directamente estos comentarios que nos envían, y eso nos hace tener mucha más responsabilidad para seguir adelante con esto. Antes de empezar con las preguntas, yo quería decir algo, y es que Paula y yo tenemos, pues lógicamente, con este proyecto de Better Vida, pues una conexión bien interesante. Aparte de nosotros ser esposos, pues lógicamente, o lo que quiero compartir más bien es que no somos una pareja perfecta, ¿no? Claro. Nosotros también tenemos nuestros errores, hemos pasado por inconvenientes, simplemente que tenemos una forma distinta de manejarlos, y de corazón les compartimos nuestra experiencia para seguir mejorando, para seguir enriqueciendo también nuestra relación, y eso nos ha ayudado muchísimo. Entonces sí, como yo le comento a algunos amigos que me preguntan, que para mí Better Vida ha sido también terapia de pareja, porque es nuestro tercer hijo, siempre lo hemos dicho. Better Vida es nuestro tercer hijo, nos ha forzado a tener un proyecto adicional a los hijos, que generalmente cuando, muchos de ustedes deben entender las palabras que les voy a decir, pero cuando uno tiene hijos, obviamente la vida se concentra mucho en el bienestar de los hijos, en los proyectos para ellos, y los que somos inmigrantes que no tenemos familia cercana y tanta ayuda, pues con mayor razón sentimos que nuestra vida gira mucho en torno a los hijos, al trabajo. Entonces Edwin y yo decidimos cuando pensamos en este proyecto que queríamos un proyecto que fuera solo nuestro y que nos obligara de cierta manera a conectarnos y a prepararnos. Y ese ha sido Better Vida, nuestra terapia de juntarnos, de discutir temas, de planear y digamos como de hacer que la maquinita funcione, que cada pieza funcione en su momento, distribuirnos las funciones y encontrar pues como una armonía. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta. Esta me la hacen mucho. ¿Cómo hacen para sacarle tiempo cada semana a Better Vida y cómo no se les agotan los temas? Esta es Laura de Argentina, pero bueno, muchas otras personas me lo han preguntado. Bueno, pues sí, es difícil sacarle el tiempo todas las semanas. Básicamente nosotros tratamos de trabajar con 2 semanas de anticipación, a veces no es fácil. Tenemos más o menos unos 5 temas visualizados hacia futuro, y tratamos de trabajar en esos temas. Algunos incluyen concretar personas para una entrevista, pero también obviamente hay otros temas que incluyen que tengamos que investigar, ¿cierto? Que tengamos que sacar información, hacer un poquito de investigación, hablar con personas. Entonces, digamos que ese es como nuestro esquema. Y nosotros generalmente tratamos de grabar todos los jueves en la noche. Esa es como la dinámica que tenemos. Y entre viernes, sábado y domingo tratamos de hacer lo que es la edición, subir y generar pues como toda la parte gráfica y ya. Ya, la generación del podcast. Pero también vale la pena resaltar, Paula, que también nosotros estamos leyendo mucho artículos, libros, escuchamos podcast, también... Seguimos a mucha gente en YouTube, en Instagram, gente pues que obviamente nos motiva y nos genera ideas para temas. Sí, entonces dentro de estas lecturas que hacemos y estas investigaciones que hacemos, más con una intención genuina de aprender, pues a veces salen temas que nos parecen como chéveres desde el punto de vista de que nos están aportando algo bien interesante, y pues lo queremos compartir con nuestra audiencia. Y también, la verdad, hemos sacado muchos temas de nuestra propia audiencia que nos da ideas, que nos pregunta por qué no hablan de este tema, y también en nuestro compartir con aquellos amigos que también están en situación similar como nosotros, que son padres, que son esposos, que trabajan, que son emprendedores o que son amigos, también a través de ellos encontramos muchos temas. Entonces, pues básicamente es así, se nos volvió parte de nuestra disciplina, digámoslo así, o de nuestras, algo que mencionaba Steven, un amigo nuestro en un podcast, él dice, de nuestros hábitos, y ya sabemos que es así, y no lo disfrutamos, digamos, más que se vuelva para nosotros un padecer. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Quién hizo la página web? Me encanta. Esta nos la hizo Carlos de España. Bueno, la página web nos la hizo un amigo de Edwin de la universidad y se llama Julián Pacheco, a quien le agradecemos nuevamente. Siempre le vamos a agradecer pues lo bonito del diseño y todo lo que nos ayudó, la paciencia que nos tuvo, sobre todo conmigo, porque yo en temas de imagen soy un poco
difícil, digámoslo así. Necesito sentirme cómoda con algo. Al logo de Verelvida le dimos muchísimas vueltas, le agregamos color, le quitamos color y Julián era como, sí, ok. Sí, pero el hecho fue que quedamos muy contentos con el producto final, nos gusta mucho la página web y le ha gustado a muchísimas personas. Tan es así pues que nos estaba preguntando Carlos, ahí está, yo creo que te respondimos en su momento, pero nuevamente nos la diseñó César Julián Pacheco. Si necesitas nuevamente la información de él, escríbeme nuevamente y te ponemos en contacto con él. De hecho, en la página web al final está la información de Julián, de la empresa. Tienes Así que toda si la van razón, directamente sí. a la página van a encontrar la información de Julián y es muy fácil trabajar con él. Él está en Colombia, nosotros estamos en Estados Unidos, así que se podrán imaginar que trabajar con él de manera virtual y remota pues fue muy fácil. Bueno, vamos con una tercera pregunta. ¿Qué tanto ha crecido su audiencia en estos podcasts? Esto nos lo preguntó Mauricio en Colombia. Bueno, esta es una pregunta bien interesante y es algo que nosotros de pronto no pensamos que fuera a ser de esa manera en estos momentos y gracias a ustedes mismos que se han encargado de compartir nuestro programa con más personas en todo el mundo. Nosotros pensábamos que íbamos a tener un alcance de pronto aquí en Estados Unidos y en Colombia, que es donde más conocemos personas, pero en estos momentos ya estamos en 41 países. Los dos últimos que se agregaron fueron Noruega y Barbados. Nos encanta escuchar que más gente nos está escuchando, pero sobre todo porque consideramos que de una u otra forma esto le está sirviendo a más personas, ¿no? El hecho de que nos compartan quiere decir que alguien vio un interés y lo quiso compartir con otras personas. Entonces ha sido muy bonito ver ese crecimiento que no nos lo esperábamos. Apenas empezamos en noviembre del año pasado, no hemos completado ni siquiera un año y ya nos escuchan en 41 países. Así es, así que sí, estamos creciendo y nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con ese público que nos escucha en esos países tan lejanos. Bueno, ¿cuáles son las plataformas que usan y el software? Entonces, nosotros generalmente grabamos con una aplicación en el celular y que se puede también bajar en el computador que se llama iTalk. iTalk. Pero también, sí, pero también grabamos tenemos dos, una que grabamos iTalk directamente con el celular y otra que se llama Motive Audio, que es cuando grabamos con nuestro micrófono. Correcto. Muchas de las entrevistas que hacemos las hacemos a través de Skype. Hay un software que se baja de Skype que se llama Evater, que graba las conversaciones de Skype, entonces eso nos facilita hacer las entrevistas también. Obviamente utilizamos un micrófono, esa referencia al micrófono si a alguien le interesa nos puede escribir, le podemos dar la información. Para edición estamos utilizando Audacity y también para la parte de edición de videos, conversión de MP3 a MP4, estamos utilizando un programa que se llama Filmora. Para la parte de imagen yo utilizo un programa que se llama Canva y para todo lo que es correo, digamos, cuando mandamos el correo los domingos en la noche para que le llegue a toda la gente que está registrada en el podcast, utilizamos MailChimp. Y algo que Edwin mencionó que es muy interesante, no sé si algunos de ustedes saben, es que ahora los podcasts nuestros los pueden encontrar en YouTube, que digamos es una plataforma que puede ser un poquito más familiar para algunas personas, así que estamos en ello, todavía estamos como en el arranque, pero más adelante van a encontrar todos nuestros podcasts en YouTube. Sí, esa era otra de las sorpresas que les teníamos para el día de hoy y es el hecho de que ya empezamos, ya tenemos la plataforma, ya tenemos nuestro canal y estamos apenas empezando a montar nuestros programas también ahí. En este momento tenemos 4 programas y muy pronto tendremos todos nuestros podcasts también ahí en YouTube para que lo puedas compartir también mucho más fácil. Otra pregunta dice, si yo quiero escuchar todos los podcasts relacionados con carrera profesional y desarrollo profesional, ¿cuáles son esos podcasts? Entonces, bueno, yo me tomé la molestia de hacer la lista, rapidito la voy a incluir para aquellas personas que necesiten esa información. Entonces, el podcast número 2, que habla de los mitos y verdades de los inmigrantes profesionales en Estados Unidos. El 4, que habla de la educación gratuita en línea. Ese se los recomiendo 100% porque es que hay gente que no sabe que existen unas plataformas espectaculares para uno educarse en cuanto temas se imaginen y educarse con universidades prestigiosas de Estados Unidos, que es
que un buen ejemplo es Coursera, coursera.org. El número 5, todo acerca de la hoja de vida en Estados Unidos. El 6, 5 formas de hacer redes de contactos. El 12, lenguaje corporal de los negocios en los Estados Unidos. El 16, la importancia de tener un perfil en LinkedIn. 17, los beneficios de tener un mentor. 24, recomendaciones para un mejor manejo del tiempo. 32, la importancia de hacer voluntariados. 35, cómo prepararnos para hacer un networking más efectivo. 44, las cartas de presentación dentro del proceso de búsqueda de trabajo o cover letter. Y por último, el más reciente que hicimos de carrera, el 47, ¿por qué es importante la personalización de la hoja de vida o el resumen? Esos son los podcasts de carrera o relacionados con la parte profesional. Bueno, también nos escribe Andrés Felipe. Hola, muy interesante el tema de la carta de presentación, muy chévere todos los aspectos a tener en cuenta. Siguiendo con el tema del perfil profesional, me gustaría saber más acerca del perfil en LinkedIn. Específicamente, esta es la pregunta que tengo. En LinkedIn debes construir un solo perfil que apunte hacia una posición que cubra el 100% de tus expectativas o abrir la opción a una segunda opción de perfil que permita ir en camino hacia el primero. Gracias y acá sigo escuchando. Bueno, con respecto al LinkedIn, mi recomendación siempre será tener un solo perfil, ¿cierto? LinkedIn te da la oportunidad de tener y de incluir toda la experiencia que puedas, de ser de pronto como más abierto, de pronto no tan estratégico como en el resumen. De todas maneras, si tu búsqueda de trabajo está concentrada en un área específica y quieres que los recruiters te encuentren por esa experiencia que tienes en esa área específica, lo que tienes que hacer es tratar de utilizar las palabras claves de esa posición en particular para la que te gustaría que te contrataran. Entonces, mi recomendación sería, busca unas 2, 3 job descriptions o descripciones de trabajo que las puedes encontrar en las diferentes empresas donde quisieras trabajar o inclusive en esos motores de búsqueda para trabajos, y léete muy bien esas descripciones de trabajo. Busca cuáles son esas palabras claves, cuáles son esas palabras que se repiten más veces en esas descripciones de trabajo, e inclúyelas si obviamente corresponden con la experiencia que tú tienes, inclúyelas en tu perfil, no solamente en la descripción inicial del perfil, como en esa parte donde uno pone como su biografía, que es como lo que generalmente los recruiters leen por primera vez. Ahí es donde tienes que incluir esas palabras claves. Nuevamente, no soy partidaria de tener 2 perfiles, sino de hacer uno muy estratégico. Entonces, si de pronto, nuevamente, lo que quieres es buscar trabajo en un área y tienes de pronto experiencia en 2 áreas diferentes, yo no tengo problema, no le veo ningún problema en que incluyas esa experiencia de antes, pero que digamos en esa parte donde tienes tu perfil, la parte central, la que primero leen los recruiters, allí debes de incluir y ser muy específico en aquellas posiciones que estás buscando y asegurarte de que esas palabras claves que aparecen en el job description y que generalmente son como relacionadas con habilidades específicas y experiencia específica, las menciones con claridad allí. La siguiente es de Olga. Olga nos escribe acerca del podcast número 47, ¿por qué es importante la personalización de la hoja de vida o resumen? A ver, la pregunta de Olga es un poquito más compleja y más larga. Yo traté de sacar como lo más importante. Ella dice que ella no transcribe textualmente el objeto del contrato o las funciones del cargo, sino que describe las funciones conectando su cargo con las actividades que realizaba en desarrollo de la misión de la entidad para la que trabajara. Entonces ella dice, quisiera saber si es pertinente ser tan específico con las actividades que realizaba en los trabajos que tuve en Colombia y si es correcto explicar más allá de lo que mis certificaciones laborales dicen. Por supuesto, está muy bien explicar más allá de lo que las certificaciones laborales dicen, pero Olga, más importante que describir las actividades que hiciste en tus pasadas experiencias, es más importante acá en Estados Unidos describir tus logros. A veces somos muy dados a describir, bueno, yo manejaba una empresa de café o yo trabajaba en un hospital geriátrico, pero cuando nos vamos un poquito más allá y pensamos, por ejemplo, suponte que trabajabas en ese hospital geriátrico, pero ¿cuál era el nivel de responsabilidad que tenías? ¿Cuántos pacientes atendías? De 100 pacientes que llegaban, ¿cuántos pacientes generaban quejas? ¿Cuántos pacientes salían
con una calificación satisfactoria del hospital, cuántas personas tenías a tu cargo, de esas personas que tenías a tu cargo, de qué nivel profesional eran. Es decir, tratar de mirar siempre las actividades que desarrollabas y enfocarlas un poquito a esos logros que tuviste, qué productividad fuiste capaz de incrementar, cuántos procesos de pronto ociosos fuiste capaz de eliminar, cuántas ventas generaste con base en un presupuesto específico, cuántos ahorros hiciste con respecto a recortes de, digamos, de funciones o de materiales, cuántas personas, digamos, contrataste en un momento dado. Es decir, tratar de pensar siempre más allá de escribir las actividades, Olga, lo más importante es describir tus logros acá, ¿cierto? Entonces puede que hayas hecho muchas cosas, pero es importante que las enfoques siempre hacia el logro. Si ese logro lo puedes hacer cuantitativo, muchísimo mejor, porque los norteamericanos son muy dados al logro y al número. Sí, total. Entonces es muy bueno poner números, pero si no, digamos que no tienes, que hay carreras en donde es difícil describir esos números, entonces trata de mencionar tus logros de manera cualitativa. Bueno, esta es Mónica de Estados Unidos. Bueno, soy una súper fan de ustedes, no me pierdo los podcasts. Quisiera que Edwin me orientara con el tema del inglés. Ya llevo en Estados Unidos casi 20 años y no he podido llegar a un nivel de hablarlo con fluidez. He escuchado los podcasts donde ustedes hablan del tema, pero si pudieran darme más detalles, lo agradecería. Bueno, Mónica, lo primero es que te enviamos un correo electrónico contestándote en donde, o bueno, no contestándote, más bien era como solicitándote un poco más de información con respecto a qué era lo que estabas haciendo para mejorar tu inglés, ¿cierto? Es importante para nosotros darte un consejo, tener algo de referencia, ¿cierto? Si tú me dices, bueno, lo que pasa es que estaba asistiendo a cursos, he ido a un curso de inglés como segunda lengua, o lo estoy haciendo a través de determinado libro, pues eso me da una referencia para decirte, mira, yo creo que debes hacer lo siguiente. Pero si tú me dices, en cambio, no, Edwin, es que llevo 20 años aquí y nunca he cogido un libro, nunca he visto los programas que existen y solo me dedico a hablar en español, pues lógicamente que no vamos a aprender el inglés de esa manera. Entonces, regálame un correo electrónico, dime exactamente qué es lo que has hecho, y ahí te puedo contar o te puedo sugerir un poquitico más. En mi caso particular, yo lo que hice fue una inmersión 100%, en donde yo decidí en determinado momento, bueno, yo aquí vine, estoy en un país donde la primera lengua es el inglés, decidí que lo iba a aprender y lo que hice fue que no hablaba en español con nadie, no buscaba tratar de hablar en español, no buscaba personas que hablaran en español por un tiempo. Uh-huh. Y no escuchaba sino radio en inglés, televisión en inglés, veía programas. Otra de las cosas que se me ocurrió fue aprender a través de observación y cómo aprenden los niños. Y era aprender a través de programas de televisión para niños, empezando desde los Teletubbies, por ejemplo. Bob Esponja te veía. Pero me veía Bob Esponja, me veía Dora la Exploradora, me veía otros programas que yo sabía que muchos niños estaban aprendiendo más por observación e imitación que por otra cosa. Entonces, de esa manera lo hice paulatinamente y bueno, me funcionó. Así que te invito, Mónica, a que me cuentes exactamente qué es lo que has hecho y cómo te podemos aconsejar de otra manera. Bueno, y damos como recomendaciones generales, de pronto si para mucha gente que nos está oyendo, hay muchas posibilidades de aprender inglés de manera gratuita en los Estados Unidos. La primera recomendación que yo les daría es vayan a las librerías públicas o a las bibliotecas públicas, perdón, y busquen cursos en inglés. En las bibliotecas públicas hay muchísimos cursos, hay mucha información y de hecho generalmente hay mentores, personas que están dispuestas a sentarse con uno a hablar en inglés y a practicar. Bueno, obviamente si uno es disciplinado hay muchas cosas que se pueden hacer directamente por internet, hay muchos cursos que se pueden tomar, tratarse de rodear todo el tiempo de personas en inglés, ver televisión en inglés. Y yo hace poco tuve una visita de una prima que estaba interesada en aprender inglés y ella encontró un podcast que nos encantó y lo escuchamos mucho porque habla mucho, no solamente como de ese inglés del día a día, sino que también menciona, bueno, esta expresión en inglés que la usan tanto en estos contextos significa esto. Entonces nos gustó mucho y el nombre del podcast es IELTS Energy 7 Plus. Les voy a incluir esa información en la información del podcast y es un podcast buenísimo. Son dos mujeres norteamericanas que hablan y se ríen, pero explican muchísimo de
de muchas de las expresiones que se escuchan en inglés. Entonces creo que también puedes buscar podcasts, sé que hay muy buenos videos de YouTube, y disciplina. Yo lo que puedo ver, digamos, y lo vi con Edwin, era lo disciplinado que era, y digamos que en algún momento también, que lo mencionamos en otro podcast, tuvo una profesora muy buena, ¿cierto?, de fonética, que le ayudaba muchísimo con esa parte, porque sabemos que después de cierta edad uno la parte de la pronunciación le da mucho más trabajo. Sí. Eso sí, Olga, te recomendamos que si vas a involucrarte completamente en el inglés, no dejes de escuchar nuestro programa de Ver el Vida. Sí, no, ese es en español, pero no nos dejes de escuchar. Para terminar, queremos leerle 2 comentarios adicionales y queremos pedirles disculpas a todas aquellas personas que nos han mandado comentarios y de que de pronto no los mencionamos en este programa, pero escogimos como aleatoriamente cuáles eran los que iban a ser incluidos y los que íbamos a leer. Así que, muy rápidamente, Claudia nos escribe: los escucho todos los lunes en el camino al trabajo. No saben cómo me inspiran, los admiro, ustedes son un ejemplo de vida. Qué honor tenerlos como amigos. Dios continúe bendiciéndolos. Marta Cecilia: saludes Edwin y Paula, es un gusto escucharlos en sus audios, conocer acerca de sus experiencias, me alegra mucho conocerlos, me dan mucho ánimo, en este podcast me hicieron llorar unas cuantas veces, me generan muchas emociones al escucharlos, un fuerte abrazo para los dos, muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, queridos amigos. Nuevamente queremos invitarlos a que nos sigan escuchando, a que nos manden sus comentarios, sus preguntas, que como se dan cuenta aquí son muchas las que recibimos y las que podemos contestar, podemos ayudarles, podemos empezar a interactuar un poco más. No olviden de compartir con más amigos en diferentes partes del mundo, que estoy seguro que de una u otra forma en determinado momento eso les puede ayudar con los temas que tratamos. Los invitamos a que nos visiten también en Facebook, en Instagram, ahora nuevamente en YouTube. Nuestro correo info@verelvida.net o también a través de la sección de comentarios de cada uno de nuestros podcasts. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Ahí sí, esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast número 51, no lo puedo creer, porque siempre habrá una Better Vida.